Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 35. Dice la gloriosa palabra del Señor. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a hacer un comentario sobre una charla que tiene aquí el señor Alarcón con un joven, el cual está confundido por no leer las escrituras, por no tener una buena instrucción, se cae en estas cosas, ¿no? Creerle a un falso maestro como Santiago Alarcón. ¿Por qué es falso maestro? Porque da una falsa enseñanza. Es así de simple, así de sencillo. Entonces, están tocando el tema de la hostia, la Eucaristía, la transustanciación. Siempre van conectados todos estos puntos. Santiago Alarcón no quiere hablar de la transustanciación porque dice que es algo filosófico. ¿De dónde se vio que la interpretación de un texto sea algo filosófico, digamos? O sea, la que filosofa, digamos, se puede decir, la que hace falsas inferencias, es la católica romana. Tendría que estar ya entendiendo el tema de la transustanciación, el señor Alarcón, pero no lo entiende porque es mentira, lógicamente. No lo va a entender nunca. Por más que se lo expliquen 300 millones de veces, no lo va a entender. Es como que a mí me dicen el cielo es verde, pero yo miro que el cielo no es verde. Entonces a mí me dicen, bueno, lo que pasa es que vos no lo ves verde porque lo tenés que entender filosóficamente, se te tiene que explicar, tenés que estudiar por gente que te lo va a explicar, valga la redundancia, filosóficamente que el cielo es verde y un día lo vas a entender. Si no, ponete estos lentes verdes que los vas a ver el cielo verde. Entonces, cuando se lo explica una y mil veces el filósofo, o me explica a mí que el filósofo, que el cielo es verde, y yo no puedo entender que el cielo es verde porque veo que el cielo es celeste o azul, me dice, bueno, agarrá, ponete estos lentes que son verdes y cuando te los pongas vas a ver el cielo verde. Entonces yo me pongo los lentes verdes de color verde y puedo ver el cielo que es verde. Entonces digo, ahora sí, eureka, el cielo es verde. Entonces yo le quiero explicar a todo el mundo que el cielo es verde porque yo tengo mis lentes, aunque no entiendo, me lo explicaron 1000 veces, pero no lo entiendo, filósofos católicos que me han dicho que el cielo es verde y que la hostia es la carne de Cristo, haciendo estas comparaciones. Entonces la gente me va a mirar extrañada, porque me va a decir, no, el cielo es celeste y el pan no es carne, es pan. Pero yo insisto y bueno, ¿por qué? Porque soy idólatra. Porque abracé la idolatría y rechacé a Cristo. Por eso dice la palabra del Señor en 21:8 de Apocalipsis que los idólatras y los mentirosos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre por este hecho de no creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el católico no entiende la Eucaristía, ningún católico entiende la Eucaristía, ni siquiera el señor Alarcón. Entonces, ¿por qué no la entiende? Por la transustanciación. Y ahora vamos a ver lo que es la transustanciación, que es básico. Ellos dicen no hay que mezclar Juan 6 con la transustanciación, pero es algo que tiene conexión. Si ellos mismos hacen la conexión entre Juan 6 y Lucas 22, por dar un ejemplo, como ellos unen Isaías 22 con Mateo 16, 18 y 19, o Jueces 11:39, creo que es el versículo, con 1:34 de Lucas, hablando de la virginidad de María. Vamos a ver, para no decir un versículo que no es 11 Jueces, es solamente un dato. 11:39. Sí, 11:39.
Claro, acá dice que la hija de Jefté había hecho un voto diciendo, bueno, ellos enganchan y hacen todas sus malabares diciendo que la joven era virgen, etcétera. Por eso hacen la conexión como María, como siempre virgen, como que nunca tuvo relaciones con José. Bueno, simplemente un dato para decir que ellos conectan versículos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces conectan Juan 6 con Lucas 22 por dar un ejemplo. Al conectarlo, tienen relación el uno con el otro, porque si ellos dicen que Juan 6 Jesús está hablando de la hostia o de la Eucaristía, se conecta automáticamente con Lucas 22. Pero como no saben explicar la transustanciación, dicen que no cambien de tema o no hablen de otro tema, saltando del pan de vida que es Cristo, que ellos lo consideran la hostia. La hostia la consideran como el cuerpo real de Jesucristo, porque no pueden explicar la transustanciación. Es inexplicable, obviamente, porque es idolatría. La hostia no es otra cosa que un dios de harina. ¿Por qué es un dios de harina? Porque le atribuyen los atributos, valga la redundancia, incomunicables de Dios, por ejemplo, de la salvación o el perdón de los pecados, porque ellos dicen que la hostia es Cristo, o está Cristo dentro de la hostia, o es la sustancia de Cristo, haciendo de la hostia otro Dios, un Dios ajeno, otro Dios. ¿Por qué es otro Dios? Porque Cristo está a la diestra del Padre, y si ellos hacen de la hostia la sustancia de Cristo en su divinidad, y que la hostia tiene la capacidad, el poder, la autoridad de perdonar pecado, lo están haciendo a la hostia otro Dios. Simplemente que este Dios, al cual ellos atribuyen el poder de salvar y de perdonar pecado, es de harina. Los otros dioses ajenos que ellos tienen, sus estatuas, sus imágenes, tienen la capacidad de interceder, de escuchar sus oraciones, etc. Entonces son otros dioses. Por eso el católico y Santiago Alarcón son idólatras por este hecho. Pero como son ciegos, no lo entienden, no quieren reconocer que son idólatras y están condenados por su idolatría, por no querer creer en Jesucristo. Esa es la condenación. No creer en Jesucristo. Porque al creer en Jesucristo, sus pecados les son perdonados y viene el Espíritu Santo como el sello de su salvación. Entonces Satanás nunca los va a dejar que crean, pero en última instancia ellos no creen y su corazón se endurece por no creer en Jesucristo, porque no quieren dejar la idolatría, porque ellos se sienten más seguros creyendo en una religión que creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, podemos leer aquí, habíamos leído Juan, y vamos a escuchar un poquito lo que habla el muchacho acá, que se siente confundido y dice que la hostia lo llama. ¿Por qué él cree que la hostia lo llama? Porque es idólatra. Lamentablemente, si a mí me está llamando un pedazo de pan es porque no estoy bien, no estoy muy bien, porque es como esta señora también, falsa maestra, que decía que los billetes le hablaban. Eso son locuras de la mente, son cosas que solo pueden cruzar por la mente de un idólatra. Creer que la hostia lo está llamando, la Eucaristía lo está llamando. Si hay alguien que llama, es alguien que está vivo, no un poco de harina. Un poco de harina es algo inanimado. No tiene alma, no tiene espíritu, no es una persona para que le esté llamando. El que llama sí es Jesucristo, llama a creer en Él. Por eso allí en el versículo, ya escuchámoslo, el versículo 6, capítulo 6, versículo 28, se puede leer claramente que Dios llama a creer, Jesucristo llama a creer en Él. Entonces, Jesús le dice,
de cierto os digo, el versículo 26, ¿qué me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Está hablando de algo material. Es como los católicos creen que algo material los puede salvar o puede perdonar de pecados. Señor Jesucristo dice todo lo contrario. Ellos creen y dicen que acá en Juan 6, Jesús está hablando de la hostia. Es algo totalmente ridículo. Jesús está hablando de sí mismo, de que Él es el Mesías. Y vamos a explicar qué es lo que pasó en esta situación. Dice, trabajad, el versículo 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo que va a dar el Señor? Su propio cuerpo, su propia sangre, para que pueda el ser humano, el hombre, comer y beber, que no es otra cosa que creer. Entonces el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es todo. Esta es la salvación y toda la discusión. No tiene nada que ver con la hostia, ni con los ritos, ni con los ídolos, ni con dioses ajenos que salvan, como tiene la religión o el catolicismo o el señor Santiago Alarcón, el cual lleva a este joven que le dice, mira, estoy al borde del precipicio, no sé qué hacer. Y Santiago Alarcón le dice, yo te voy a dar una manito. Te voy a dar una manito, pero para empujarte al abismo. Y esa es la manito que le da a este señor falso maestro, hereje de Santiago Alarcón, el cual le da una manito, sí, pero para empujarlo al abismo eterno, a la condenación eterna, a que crea en un Dios ajeno, que es la hostia. Para el católico, la hostia es un Dios. ¿Por qué? Porque perdona pecados, porque salva, porque el que toma la hostia dice que al comer, dice, son salvos. Ellos creen que comer un gramo de harina los salva. No, lo que nos salva es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, vamos a escuchar un poco. Pero si yo acepto la Iglesia Católica, ¿no tendría que implícitamente aceptar todos sus dogmas aceptándola? Sí. Bueno, acá le dice, si yo acepto la Iglesia Católica, tengo que aceptar todos sus dogmas. Y Santiago Alarcón le dice sí. ¿Por qué? Porque es una secta. Porque ellos creen que hay que aceptar que la fe es ciega, en el sentido que no se razona. Si yo creo algo, es porque lo he razonado y he creído. Por eso la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, como dice allí en Romanos 10, 17. Viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo voy a creer algo, es porque lo entiendo. Santiago Alarcón dice todo lo contrario. O sea, él cree algo que no entiende, y ese es el problema del idólatra. Por eso es idólatra. Porque al idólatra le dice, esa imagen, si usted le habla a esa imagen lo va a escuchar y de algún lugar lo va a ayudar esa persona o esa persona muerta o ese muerto que está en otra esfera y que tiene otros poderes, según el señor Alarcón, dice que tiene otros poderes porque el señor Alarcón ve muchos dibujitos y ve y se imagina que los santos que interceden, toda esta falsa doctrina de que los santos están vivos, cuando esta gente está muerta. María está muerta, Pedro está muerto, Pablo está muerto. Todos los santos que tienen ellos, toda la gente que ellos dicen que están vivos, están muertos. Para Dios sí, pero para nosotros están muertos, remuertos. Entonces ellos creen que hay una imagen que representa a ese muerto que le va a ayudar. Entonces, el idólatra cree eso. Cree fantasía, cree cuento. Por eso Pedro dijo, no venimos a ustedes con cuentos artificiosos, o sea, cosas armadas en los talleres del infierno. Todo esto está armado en los talleres del infierno. Lo que enseña el señor Alarcón está hecho en la mismísima cueva de Satanás. Y el señor Alarcón solamente repite
lo que le dicta su padre Satanás, porque esto no es otra cosa que doctrina de demonios. Creer que una hostia, que un gramito de harina puede perdonar pecados es doctrina de demonios. Entonces, acá el joven está confundido por ser mal adoctrinado, por no leer las Escrituras, por irse a escuchar a los hombres antes que a Dios. Por eso el hombre es barro. Cuando el pueblo gritó allí al gobernante, voz de Dios y no de hombre, dice que vino un ángel e hirió, creo que era Herodes, lo hirió y dice que fue comido de gusanos delante de toda la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de los hombres es barro, es carne que se la comen los gusanos. Y este muchacho no se fue a otro lugar que a un nido de víboras, a buscar la solución a su problema doctrinal, a sus dudas, a su confusión, y fue al peor lugar, al peor maestro, que no es nada personal, pero es la doctrina católica. Santiago Alarcón es un falso maestro porque enseña una falsa enseñanza. Es como si a un maestro le dan un libro para que enseñe determinado curso, pero este maestro agarra otro libro que a él se le antoja, que a él le gusta, y empieza a enseñar a ese curso otras enseñanzas de otro libro, no el que le dio la institución que enseña, sino que enseña su interpretación, como se dice, interpretación privada. El catolicismo y el señor Alarcón tienen interpretación privada. Son cosas que no están en las Escrituras. Por eso son falsos maestros. Por eso es un falso maestro. Un maestro que enseña algo que está fuera de lo que ordena la institución para que enseñe a los alumnos de determinado curso, es un falso maestro. Lo descubre en la institución y lo tiene que echar. Por eso el apóstol Pablo dijo, alguien que enseñe un evangelio distinto al que hemos ya anunciado, sea anatema, sea excomulgado, sea echado. Es como este maestro que enseña a un curso enseñanzas de otro libro, no el libro que le dio la institución para que enseñe. Entonces, cuando es descubierto, tiene que ser echado. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando hay gente que enseña un evangelio distinto, es excomulgado y es maldito. Por eso el apóstol Pablo dijo, ni aun nosotros o un ángel del cielo puede predicar otro evangelio, un evangelio distinto. ¿Por qué? Porque lo que enseñó el apóstol Pablo era un evangelio traído del cielo. Porque él fue al tercer cielo y tuvo una enseñanza o un adoctrinamiento personal de Cristo en el cielo. Y cuando volvió a la tierra, ese es el evangelio que él enseñó. El evangelio de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y esto es donde Dios la salvación. Entonces, todo aquel que enseña un evangelio terrenal, animal y diabólico, como enseña el señor Alarcón, un evangelio terrenal, un evangelio que se lo comen los gusanos, como le pasó a Herodes, por eso el pueblo gritó, voz de Dios y no de hombre. Entonces Dios envió su juicio y mostró que la voz de los hombres, la palabra de los hombres, se la comen los gusanos. O sea que este muchacho fue a comer al peor lugar, digamos. Entonces, a comer o a aprender de este falso maestro llamado Santiago Alarcón. Creo que ese es mi problema. Hay ciertos dogmas que aún todavía no creo. Honestamente no los creo. O sea, no los creo. Claro, él dice, entonces yo tengo, es como que le ponen una comida y dice, bueno, te tenés que comer todo esto como para ser aprobados o ser católico en este caso. Tiene que creer en todos los dogmas, en el purgatorio, tiene que creer que se va a ir a quemar después de morirse. Creo que un cura dijo que el purgatorio era sufrir 1000 veces más de lo que se sufre en esta tierra. Te imaginas qué contento que estarán los católicos. Un cura muy reconocido, no recuerdo bien el nombre, Pío no sé cuánto, y digo, qué esperanza puede tener el católico, qué felicidad, qué gozo, con qué alegría puede ir hacia el encuentro con Dios, que ellos creen que van con Dios, pero en realidad están perdidos, están condenados,
Es duro la palabra, pero a veces la medicina es amarga, pero no sana. La palabra de Dios es sanidad para el alma, para todo aquel que cree recibe salvación. Entonces el católico tiene que entender que no va a ir a ningún purgatorio, va a ir al juicio, porque después de la muerte, como dice 9:27 de Hebreo, viene el juicio, no hay nada en el medio, ni un purgatorio, ni intercesión de santos, ni nada de esas cosas. Se muere, Dios lo resucita para el juicio y la condenación eterna si no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, señor Alarcón le miente a este joven, el cual dará cuenta, un día se enfrentará con Dios y recibirá su justa retribución a tanto daño que hace a las almas. Está muy bien que seas sincero. Entonces es esto, como que yo estoy dispuesto a dar el paso del catolicismo, creo que me cierra de todos lados, pero Sí. O sea, no sería deshonesto aceptar cuando honestamente no los crees a ciertos puntos. O sea, me ha pasado con ciertos puntos que no los creía y a medida que va pasando el tiempo los voy aceptando, los voy entendiendo y ahora hasta los defiendo, como de intercesión, ponele. Pero hay otros que todavía no. Sé que en el futuro... Claro, el muchacho se va como sumergiendo en la oscuridad. O sea que dicen, cuando íbamos a la escuela, ¿no? O sea, la oscuridad no existe, lo que existe es la falta de luz. Cuando más se aleja de las escrituras, más va a creer en la intercesión de los santos, el purgatorio, la hostia, la intercesión de María, Pedro como el Papa, todas esas atrocidades doctrinales, toda esa basura doctrinal. ¿Por qué? Porque nos alejamos del pan de vida, nos alejamos de las escrituras, entonces nos sumergimos en la oscuridad. Es lo que le pasa a este joven. Si él se sentara a leer las escrituras, su mente, su alma, su vida se llena de luz. Entonces esta oscuridad no tiene arte ni parte en su vida. No haría estas preguntas, ni le preguntaría al señor Alarcón, que es un lobo con piel de cordero, ¿no? Como dice la palabra, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Puedo llegar a creer, pero sería honesto aceptarlos ahora, así sea implícitamente. Sí, yo creo que sí. Si me permitís, me das 4 minutos, intento darte mi punto, si me lo permitís. Número 1, ¿te preguntaste por qué la mayor parte de los evangélicos que se hacen católicos lo hacen por la Eucaristía? Tiene que haber una razón detrás del por qué es que la Eucaristía es la que llama al protestante. Porque es un misterio, yo te soy honesto. Si yo no fuera católico, para mí sería un misterio. Claro. Para él es un misterio porque es idólatra. Y siempre fue idólatra. Y nunca creyó en Jesucristo. Por eso es un misterio para él. O sea, para el catolicismo es un misterio la fe, digamos. Y para el cristiano no es un misterio, digamos, en el sentido de que yo creo algo que entiendo. Lo que él dice, y lo va a decir más adelante, y siempre lo dice, que creen cosas que no entienden. Claro, porque son idólatras, porque el idólatra, como dijimos en el ejemplo anterior, de que le dicen, bueno, habla con esta imagen, que el ser que está detrás de esta imagen te va a ayudar, aunque esté muerto, te va a ayudar. Entonces, el idólatra cree en cosas que no entiende. El Evangelio es totalmente razonable y lógico. O sea, yo, como dice la palabra, por cuanto creí, hablé. Si yo entiendo, puedo creer y puedo hablar. Pero si no entiendo, ¿qué voy a hablar? Si no entendí. Si a mí me explican algo y yo no lo entiendo, ¿qué voy a explicar yo? Yo predico la palabra porque entendí el Evangelio o entiendo el Evangelio, por eso lo puedo hablar. Pero el señor Alarcón dice todo lo contrario, y los católicos dicen todo lo contrario, que la fe católica es una fe misteriosa, es algo que se tiene que creer aunque no lo entienda, y eso es la secta, sí es la secta, eso es una secta, creer algo que no se entiende, por eso es una secta.
es una dictadura religiosa. Todos hacen lo que dice el magisterio romano o la tradición romana y lo tienen que, como le dice acá, el joven le preguntó, ¿pero tengo que creer todos sus dogmas? Y el señor Alarcón le dice, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque somos una secta. Tenemos que creer ciegamente como creen los robots. Por eso son idólatras y no tienen salvación, porque todo el catolicismo, Dios primeramente no los conoce, el catolicismo. Es una maquinaria bestial, diabólica, que lleva a miles y miles de personas a la condenación eterna. Y Santiago Alarcón hace su aporte al enviar a este joven a la confusión y a la oscuridad. ¿Por qué es que los evangélicos se hacen católicos por la Eucaristía? ¿Por qué el evangélico es llamado por la Eucaristía? ¿Por qué? Y ahí parece que, más allá de los argumentos que un católico pueda presentar y demás, aquí estamos haciendo una descripción de una realidad, de una experiencia íntima en lo más profundo de nuestro corazón, y parece decirme, vení, animate, vení. Entonces, primero es eso. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas, deberíamos preguntarnos, independientemente que quizás no podamos entender, comprender qué es lo que está pasando, deberíamos preguntarnos si es Dios que está detrás de todo esto. ¿Por qué te digo? No es Dios que está detrás de toda esta enseñanza, sino es el mismo diablo. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión. Yo creo algo porque lo entiendo. Y ahora él va a decir que, bueno, allí en Juan 6, el famoso Juan 6, que ellos se toman diciendo que Dios, Jesucristo, habla de la Eucaristía y de la hostia, no tiene nada que ver. Por eso es doctrina de demonios, hacen una conexión. El catolicismo hace todas conexiones, como el doctor Frankenstein, que tomaba un brazo de una persona, otro brazo de otra persona, una pierna de una mujer, una pierna de un hombre, y lo pegaba todo. Y uno de lejos podía ver y decía, ¡buah! Es un hombre, pero cuando uno se acercaba, es un monstruo. Y así es el catolicismo romano. Pega un versículo con otro versículo que no tiene nada que ver el uno con el otro. Porque cuando uno se acercaba a la creación del Dr. Frankenstein, que son películas que nosotros mirábamos cuando éramos niños, y nos asombrábamos y quedábamos muertos de miedo, porque éramos niños, entonces, cuando enfocaban bien de cerca, no era un hombre, sino que era un monstruo. Todo con un cerebro de otra persona, la cabeza de otra persona, un brazo de una persona, y cuando uno se acerca ve que nada tiene coordinación con nada. Porque es así el catolicismo, uno se acerca y lo que ve es un monstruo. Es la misma doctrina de Satanás, cuando uno lo analiza a la luz de las Escrituras. Por eso el catolicismo filosofa, y este señor simplemente repite lo que dice Roma. Haciendo ya, vinculándolo con el segundo punto que me mencionabas, si es correcto o no adherirse a la Iglesia Católica, sumarse a la Iglesia Católica cuando todavía hay cosas que te hacen ruido. Mira, me gustaría llevarte un instante a la vida. El problema es que tanto Alarcón como el joven creen que la Iglesia salva. La Iglesia no salva, ni la verdadera ni la falsa romana. El único que salva es Jesucristo. Él es el arca de salvación, Jesucristo. Por eso él dice, bueno, me hago católico, me hago protestante, porque ellos creen que las denominaciones de hombres pueden salvar un alma. No, el único que salva es Jesucristo. Juan capítulo 6, verso 66. El contexto, ¿cuál es? Jesús en el capítulo 6 predica de la Eucaristía. Este es mi cuerpo, mi sangre, ¿no? Que come de mi cuerpo, bebe de mi sangre. Fíjate la reacción de la gente. Cuando Jesús predica que hay que comerse su cuerpo, la reacción de la gente es la siguiente. Desde entonces... Jesús allí hace un discurso y dice que Él es el pan de vida. Y Él dice que el que no come su cuerpo y no bebe su sangre no tiene vida. Cuando la palabra habla de comer, habla de creer. Cuando Eva comió, es una figura y sombra de que creyó a la doctrina de Satanás, que se podía salvar mediante una religión, se podía salvar mediante obras, se podía salvar mediante ser otro Cristo, o sea, ser santo como Cristo
y por consiguiente no necesitar a Cristo, porque si una persona es santo como Dios, no necesita a Dios. Y eso es lo que ellos profesan, o el señor Alarcón predica y mal enseña, que una persona no necesita a Dios, no necesita a Cristo, lo que necesita es un gramo de harina, lo que necesita es una hostia. ¿Para qué necesita a Cristo si un pedazo de harina lo puede perdonar los pecados? No lo necesita a Cristo. Por eso son idólatras y por eso tienen condenación, porque no creen. Y creen en su Dios, que es la hostia. La hostia no es otra cosa que un Dios ajeno. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque la doctrina que Cristo predicaba chocaba con lo que ellos creían que era correcto y debía esperarse de Dios. El señor Alarcón dice que la doctrina que Cristo predicaba era la hostia. No lo dice ahí, pero es lo que creen, que Cristo predicó sobre la hostia. Comer su cuerpo es comer la hostia para ellos, no es creer. Y dice que los judíos no entendieron. Los judíos entendieron, tanto los judíos como los apóstoles entendieron perfectamente lo que quiso decir Cristo. Porque uno no va a rechazar algo que no entiende. Ellos dijeron, dura es esta palabra. Vamos a leer el versículo 66, dice, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? No es porque Cristo le dijo que tenían que comer su cuerpo, sino porque Cristo les dijo que tenían que creer en él. Y para el judío eso era muy duro. ¿Por qué? Porque lo veían a Jesús como un profeta, lo veían a Jesús como el hijo de José y de María, como lo veían a Jesús como el hermano de sus hermanos. ¿Y por qué lo vieron a Jesús crecer? Lo vieron a Jesús desde niño, desde muchacho, y no pudieron creer que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, no es porque no entendieron. El señor Alarcón está totalmente equivocado y falsa su doctrina. Él dice que no entendieron ni los discípulos ni los judíos. Falso. Los judíos entendieron, por eso se fueron, porque entendieron que Cristo estaba diciendo que él era el Mesías, que él era el pan vivo, que él era el Salvador del mundo. Porque lo ratifica él mismo, la misma palabra y el mismo Pedro, de que Cristo en el capítulo 6 de Juan está hablando de creer en él, no está hablando de ninguna hostia. A Jesús no se le cruzó por la cabeza ninguna hostia, ni a Pedro ni a los judíos. Solamente al católico se le pasa por la cabeza que está hablando de la hostia. ¿Por qué? Porque son idólatras. Solamente un idólatra se le puede cruzar eso por la cabeza. Entonces, Jesús está hablando de sí mismo y que es necesario creer en él para ser salvo. Como dice en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo el contexto que rodea el versículo 66, en este caso que el Señor aquí cita, tanto el contexto anterior y el contexto posterior, está hablando de creer, siempre. Cuando habla el Señor de masticar, de roer, como dice en el griego, de comer, está hablando de creer. O sea, cuando habla de masticar y de roer, está hablando de razonar. O sea, la fe verdadera es una fe que razona, por eso puede creer, por eso yo puedo creer. A mí me explicaron, me predicaron y me dijeron, mira, Jesucristo murió por tus pecados, Él pagó la deuda y su sangre preciosa te limpia de todos tus pecados. ¿Lo podés creer? Sí, lo puedo creer. ¿Por qué? Porque lo entendí. Yo no puedo creer algo que no entiendo. No sé. ¿Quién puede creer algo que no entiende? Solamente un esclavo. A un esclavo, o muchas veces puede ser un empleado, puede obedecer sin entender. Lo hace porque a lo ciego, pero no lo hace por
convicción propia o porque ha entendido. Lo que dice el señor Alarcón es que hay que creer como un esclavo. ¿Por qué? Porque son una secta. Él dice, yo no lo entiendo, no entiendo la transubstanciación, pero lo hago. ¿Por qué? Porque es esclavo. Esclavo de una secta, esclavo de un régimen, esclavo de un sistema, esclavo de una maquinaria religiosa. Por eso, solamente es un número más para el catolicismo el señor Alarcón. Es uno más del montón. Y vamos a escuchar un poco más. ¿Está bien? Pero lo clave está en el versículo 67. Fíjate lo que dice. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿querés acaso iros vosotros también? ¿Ustedes también se quieren ir? Le dijo Jesús a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir acaso? Y en el 68 Pedro dice lo siguiente, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué quiere decir Pedro? Como dice acá, que Pedro entendió. ¿Por qué no lo siguieron la otra gente? Sus discípulos dicen, ¿por qué no creyeron? ¿Y por qué Pedro y los discípulos, los 12 apóstoles, los otros 11, lo siguieron? Porque creyeron. Unos no creyeron y otros sí creyeron. No es que no entendieron. El señor Alarcón tuerce las escrituras diciendo que no entendieron. Sí que entendieron. Porque para no creer uno tiene que entender. Uno tiene que entender. Si a mí me dicen, como dijimos en el ejemplo primero, si a mí me dicen que el cielo es verde y yo miro que el cielo es celeste, no lo creo. Porque yo entiendo, estoy viendo que el cielo es celeste. Entonces no lo creo lo que me dicen. Entonces eso es lo que le pasó a los judíos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Claramente. No es que no entendieron los judíos, no creyeron, que es como que dice acá la palabra. Como dice el Señor, pero hay algunos en el versículo 64, de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Él sabía que los judíos no creían en él. Pero había un grupo que sí creía, que eran los 12 apóstoles. Por eso Pedro le respondió Simón en el versículo 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor Alarcón dice que él lo cree aunque no lo entienda. No, falso totalmente. ¿Cómo uno va a creer algo que no entiende? Es una locura, es de un esclavo, mente de esclavo. Uno cree lo que entiende. ¿Cómo va a creer lo que no entiende? Es como una persona que estudia para médico y se recibe así todo, y le preguntan, ¿entendió algo? No entendí nada, pero soy médico. Va a ser un verdadero desastre. Por eso el señor Alarcón hace verdaderos desastres. Y es una vergüenza lo que habla este señor. Las barbaridades que dice, las cosas que dice son tremendas, que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque no entiende. No entiende. Porque la fe hay que razonarla. La fe, para creer, por cuanto creí, hablé. Si yo no creo, si yo no entiendo lo que creo, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar de algo que no entendí, que no creí? Es una locura. Decirte con esto, lo tenemos ahí a Jesús, Dios encarnado, predicando la verdad de la Eucaristía. Su público no lo entiende. Dice, predicando la verdad de la Eucaristía. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? Él está hablando de sí mismo, de que Él es el Mesías. Usted observe cómo engancha el catolicismo, cómo pega un brazo con un cuerpo que no le corresponde. Es un monstruo la doctrina católica. Es una aberración. Es interpretación privada, como dice el apóstol Pedro. Eso se lo inventan ellos. Eso se lo inventó el señor Alarcón, diciendo que Jesús está hablando de la Eucaristía. No, Jesús está hablando de Él como el Salvador, que el que en Él cree tiene vida eterna. No está hablando de ninguna hostia, de ningún ídolo, de ningún Dios ajeno, como es la hostia católica. Porque es un mensaje que hoy el católico puede decir, no, esto es obvio.
pero en aquel momento confrontaba mucho la cultura y la religión de aquellos judíos. Dice confrontaba la cultura, no confrontaba la fe, porque ellos no creían, dice la palabra. Porque dice que Jesús sabía que algunos no creían, o sea, ¿quiénes no creían? Este grupo de judíos no creían. No era la cultura. ¿Qué tiene que ver la cultura? Si Jesús también era judío, que Jesús era de otra cultura. Jesús era tan judío como ellos. Tenía se puede decir la misma costumbre, aunque Jesús era distinto, Jesús era Dios, Jesús era divino, o es divino. Este señor, como es todo el catolicismo, mezclan todo y confunden al católico que no le permite llegar a la verdad. Cuando la gente quiere llegar a la verdad, el señor Alarcón se pone en el medio y dice, no, es piedra de tropiezo para el católico. Entonces no era tan fácil poder digerir esto que Cristo estaba enseñando. Entonces, la gente de aquel entonces empieza a marcharse, lo deja atrás. Y probablemente, es altamente probable, que los apóstoles tampoco entendieran qué es lo que está diciendo Jesús. Falso totalmente. Los apóstoles entendían perfectamente lo que estaba hablando Jesús, porque lo dice el apóstol Pedro. Dice, otra vez volvemos al versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué Pedro y los apóstoles estaban con Jesús? Porque entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Dice el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acá el Señor, falso maestro, falso profeta, Santiago Alarcón, dice que Pedro y los apóstoles no lo habían entendido. Qué mentiroso es este señor. ¿Cómo le miente a este joven indocto que no lee las Escrituras, por no leer las Escrituras, por alejarse de la luz, por alejarse de la sola Escritura, porque la iglesia verdadera es sola Escritura, no necesitamos más nada, porque todo está en la Escritura. La suma de tu palabra es verdad, dice en el Salmo 119, versículo 160. Entonces este señor lo lleva a la oscuridad, lo abraza y le dice, es por acá. Entonces, tanto Pedro como los judíos entendían perfectamente que lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no estaba hablando de ninguna Eucaristía, de ninguna hostia pagana romana. Eso se lo inventa el señor Alarcón. ¿Cómo esto de comerme tu cuerpo y beber tu sangre? No lo entiendo, pero muy probable. Sí que lo entendían, señor. Sí que lo entendían. Él dice una y otra vez que no entiende. El que no entiende es él. Porque él no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque es idólatra. Es idólatra. Y hace cosas a los ciegos. El idólatra hace todo a los ciegos. A un idólatra le dicen, esa estatua la escucha y el idólatra va y le habla. Esa es la idolatría. Creer en la hostia romana es idolatría. Porque creen que allí está Cristo. Y otra cosa, si está Cristo, ¿cómo se lo van a masticar? ¿Cómo lo van a asesinar a Cristo? Ellos dicen que Cristo está dentro de la hostia. A la vez dicen que la hostia es la sustancia de Cristo. Por eso ellos tienen que tomarse o apelar a la filosofía para explicar lo inexplicable. Realmente, los apóstoles tampoco entendían lo que Jesús les estaba predicando. ¿Por qué? Porque si no, Jesús no les hubiera dicho, si ustedes se quieren ir, váyanse también. ¿Por qué Jesús les va a decir eso? Porque Jesús seguramente veía que ellos tampoco estaban entendiendo. No está hablando de entendimiento, está hablando de creer o no creer. ¿Por qué se fueron los judíos? Porque no creían. Y Jesús les dijo, si ustedes tampoco creen, váyanse también con ellos. Entender, entendieron. Por eso se fueron los judíos, porque entendieron que Cristo decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era alguien que descendió del cielo, que no era de esta tierra. Por eso se fueron, porque entendieron. ¿Y por qué se quedaron los apóstoles? Porque entendieron, porque creyeron. Para creer hay que entender. Es falso lo que dice el catolicismo, que
hay que creer sin entender. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, el pan es el cuerpo de Cristo, pero el católico muerde el pan y dice, pero no, esto es pan, no es carne. ¿Y la sangre dónde está? No, la sangre es el vino, se lo tomó el cura. Es un fraude total. Como dijimos, el católico no se le da el vino, se le da simplemente la hostia, o sea, la mitad. O sea, el católico paga por todo, por toda su salvación y le dan la mitad. Es como que a usted le venden una casa y cuando va le dan la mitad de la casa, no más. Y la otra mitad no, y le meten un cuento. Es una estafa, por supuesto que el catolicismo es la estafa de los siglos. Entonces, tanto Pedro, los apóstoles y los judíos, todos entendieron. ¿Por qué se fueron? Porque no creyeron. ¿Por qué se quedaron? Porque creyeron. Pero las palabras de Pedro son clave. ¿A dónde iremos? Más allá de que no te entiendo, más allá de que no comprendo esto que me... Mentira. Pedro entendía. Usted observe cómo él trata de lavarle la cabeza al joven y lavarle la cabeza a los católicos y lavarle la cabeza al incrédulo, se puede decir, o a la persona que no conoce a Dios, que está escuchando estas palabras. Le está lavando la cabeza y repite una y otra vez que no entiende. El que no entiende es él. Él es el que no entiende. Y el católico no entiende. Y tienen que hacer las cosas a los ciegos. Por eso la fe es una fe que se razona. Yo cuando recibí a Jesucristo, por eso yo nunca acepté el catolicismo. Yo estudié en colegios católicos, tanto la primaria como la secundaria, estaba rodeado de curas. Y sin embargo nunca creí en el catolicismo. Nunca hablé con estatuas ni con imágenes. Yo veía todos los ritos, veía todo. Los ayudantes de los curas, los sacristanes, todo veía. Pero nunca creí. ¿Por qué? Porque razonaba. Porque entendía, en base a mi razonamiento, a base de mis inferencias, a base de mis conclusiones. ¿Cómo usted va a hacer algo que no entiende? ¿O cómo va a creer algo que usted no entiende? Yo pensaba y decía, ¿cómo me van a decir que esa estatua me puede escuchar? ¿O cómo esa imagen me puede escuchar? Yo era un niño y después me hice joven. Y tocaba eso frío, eso muerto. Cada vez que entraba a esos templos católicos, era como entrar a un cementerio, era como entrar en una heladera. Era como tocar la muerte. Entonces, yo razonaba, como niño, como joven, como adolescente, y decía, esto no puede ser nunca la iglesia de Cristo. Yo estudié porque tenía una beca en esos lugares, porque eran colegios de los más caros de Buenos Aires, donde estaban por lo menos 2 o 3 años adelantados a los colegios estatales, eran colegios privados, entonces debido a eso yo estudié en esos colegios. Y sin embargo, aunque se me hablaba catecismo, se me hablaba todo lo que es la doctrina católica, sin embargo nunca creí. ¿Por qué? Porque razonaba. Por cuanto creí, hablé. Si yo razono, ¿lo creo o no lo creo? Y esto es lo que pasaba con los judíos y con los apóstoles. Un grupo no creyó, se fue. Un grupo creyó, se quedó. No tiene nada que ver con la hostia ni con toda la doctrina romana, nada que ver. Jesús proclamó, predicó que Él era el Cristo, el Salvador del mundo. Está diciendo, ¿cuál es el camino alternativo? ¿Hay una opción B? No te entiendo, pero yo estoy seguro que solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, aunque hoy no soy capaz de comprender esto, yo tengo... Otra vez con lo mismo, usted observe una y otra vez, dice que Pedro no comprendía. Pedro comprendía, Pedro entendía, Pedro creía. Los apóstoles creían, comprendían, entendían. Los judíos también entendían. El punto es que los judíos no creían, pero sí entendían. Sí entendían que Cristo le estaba diciendo, yo soy el Salvador del mundo. Si ustedes creen en mí, ustedes van a ser salvos. ¿Quién no va a entender ese mensaje tan simple, tan sencillo? El que no entiende es el señor Alarcón, porque él necesita
creer sin entender. Porque esa es la idolatría, creer sin entender. Usted no puede creer sin entender. Usted tiene que entender el Evangelio. Por eso miles y miles y miles de católicos por día se convierten a Cristo. Porque comprenden y entienden el Evangelio de salvación, que simplemente tienen que creer. Lo entienden y creen. Pero es imposible que uno pueda creer en algo que no entiende. Si uno hace eso, es porque es idólatra. Confianza en que solo tú tienes palabra de vida eterna, y pese a que no lo entiendo, lo creo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Hay veces, y con esto ya te dejo. Es como la hostia y la transustanciación, ¿no? La palabra transustanciación, y ya abordamos, y con esto ya vamos concluyendo porque ya termina aquí de hablar. Él dice que cree lo que no entiende. O sea que el cura, la secta romana, le dice, este gramito de harina llamado hostia, nosotros lo llamamos hostia, es el cuerpo de Cristo, porque Cristo dijo, este es mi cuerpo. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, está queriendo algo como algo simbólico, porque Jesús tiene un solo cuerpo. Lo que cree el catolicismo, lo que dice el Señor aquí, Alarcón, es que Cristo tiene 2 cuerpos, 1000 cuerpos, millones de cuerpos. Por eso es idólatra. Porque hace de Cristo, hace de la hostia, otro Cristo. Por eso el Señor dijo, si les dicen, el Cristo está allá o el Cristo está acá, no le crean. Porque Cristo hay uno solo y está a la diestra del Padre. Si ellos le dicen que Cristo es la hostia, es falso. Doctrina de demonios. Entonces, él dice que cree lo que no entiende. Y esa es la condenación del hombre. Cristo nos deja un mensaje claro, que Él es el Salvador del mundo y que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre, diciendo que tenemos simplemente que creer, porque todo el contexto de Juan 6 está hablando de creer. Y en conclusión, dice que Jesús ya sabía los que no creían y que un grupo se retiró de seguirlo a Jesús porque no creían y otro grupo le siguió a Jesús porque sí creían. Ese es todo el contexto. No está hablando de ninguna hostia, ni de comer ninguna hostia, ni de comerlo a Cristo. Literalmente. Entonces, ¿qué es la transustanciación? Es el cambio de sustancia. O sea, que ahí tiene que haber un cambio de sustancia. Entonces, el cura o el magisterio romano le dice, esto es el cuerpo de Cristo, y le dan una galletita redonda. Entonces el católico muerde y es harina. Y dice, pero ¿cómo que es carne? Esto no es carne. ¿Y el vino y la sangre dónde está? No. Es eso nomás. Entonces es una estafa. Es una estafa. Porque yo voy a la carnicería y le digo, me da 1 kilo de carne y me da 1 kilo de pan. Es una estafa. No me está dando 1 kilo de carne, me está dando 1 kilo de pan. Entonces yo llego a mi casa y lo empiezo a morder y digo, pero esto no es carne, esto es pan. Esto es lo que sucede aquí. Ellos creen en una transustanciación. ¿Qué es una transustanciación? Es un cambio de sustancia. O sea, tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, no es transustanciación. No existe la transustanciación. Ellos la dibujan con filosofía, etc. ¿Qué va a entender una persona que apenas lee la Biblia, que algún católico ni siquiera la agarró pocas veces la Biblia, va a entender estas cosas? El cura le dice, esto es la carne de Cristo, y lo tiene que creer sin entenderlo, como mal enseña este señor Alarcón. Entonces, ¿qué significa transustanciación? Es convertir totalmente una sustancia en otra. ¿Qué significa la palabra convertir? ¿Qué significa mudar o volver una cosa en otra? O sea que si dicen ellos que el pan es consagrado o la hostia es consagrada porque se transforma o se convierte en la carne de Cristo, se tiene que transformar verdaderamente en carne. ¿Acaso Cristo volvió a la tierra otra vez? No, Cristo todavía no volvió. Cristo está a la diestra del Padre. Entonces es imposible que Cristo esté en la hostia. También dicen que Cristo está dentro de la hostia, por eso no lo podemos ver. Pero es una aberración. ¿Cómo usted va a morder a Cristo? ¿Cómo lo va a morder? Dice la conversión, que es la mutación de una cosa en otra.
O sea que se tiene que transformar desde harina a carne. ¿Sucede esto o no sucede? ¿Qué es una sustancia? Es lo más importante o esencial de una cosa, cualquier materia, ser esencia de las cosas. O sea que ellos dicen que es la sustancia de Cristo. O sea que es el mismo cuerpo de Cristo. Es real el cuerpo de Cristo. Es falso totalmente. Serían caníbales. Y el cura es caníbal y vampiro porque se toma el vino, se toma la sangre. Entonces, la transustanciación, según el catolicismo, sucede después de la consagración. La transustanciación católica es falsa porque no hay cambio de sustancias, por eso es falsa. Si a usted le dicen que es carne, pero usted muerde y es pan, es falso. Sus sacerdotes son como falsos, como los falsos profetas de Baal, ¿no? Allí en 1 Reyes 18, 25 al 29, donde ellos invocaban a su Dios porque Elías los desafió y les dijo: pongan un sacrificio, pongan un animal, pongan leña, pongan agua, etc. Y el Dios que descienda con fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces los profetas de Baal se empezaron a rodear el sacrificio y empezaron a pedir a su Dios que envíe fuego del cielo para demostrar que él era el verdadero Dios, que Baal era el verdadero Dios. Dice que se sajaban, saltaban, bailaban, gritaban, se lastimaban, sangraban, pero nada sucedía. Y Elías, dice la palabra, que se burlaba de ellos. Es lo mismo que sucede aquí con los falsos católicos, los falsos sacerdotes católicos, que por otro lado el sacerdocio católico no existe en las Escrituras. Todo el sistema católico es una religión que solamente vive en la mente del católico, no existe en realidad. Entonces, los sacerdotes de Baal gritaban, pero nada sucedía. Hablaban, pero nada sucedía. Oraban, pero nada sucedía. Es lo mismo que sucede acá con los curas católicos. Ellos elevan la hostia, hacen un rito, porque es un rito pagano y diabólico eso de elevar. Entre paréntesis, es la misma situación que se hacía antiguamente en veneración al dios Sol, ¿cierto? Que elevaban la imagen de un sol para rendirle culto a su deidad, el sol. Que el sol no es otra cosa más que la representación de Satanás. Pero eso al margen y entre paréntesis, que no tiene mayor importancia en el sentido de que solamente nos apoyamos en las Escrituras, lo demás es consecuencia de su falsa doctrina. Entonces, nada sucedía, no cayó fuego del cielo, pero cuando Elías oró, el fuego cayó. Entonces, el cura puede estar 2 horas ahí con la hostia levantada, que nunca se va a convertir en Cristo. Pero yo dice que cuando el cura hace la oración, se transforma en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver lo que son verdaderas transustanciaciones, porque una transustanciación es un cambio de sustancia. Entonces se tiene que comprobar. Si a usted le dice que la hostia es la carne de Cristo, usted prueba y no es carne y es harina. Si fuera carne sería caníbal. Entonces vamos a ver verdaderas transustanciaciones, o sea, verdaderos cambios, y ya con esto terminamos. Vamos a Génesis 2:7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea que acá, porque la transustanciación se tiene que comprobar, no filosóficamente explicarla, sino que se tiene que comprobar. Si a mí me dan un vaso de agua y me dicen es leche y yo pruebo y es agua, por más que me lo expliquen 1000 veces filosóficamente y vengan 100 filósofos y me rodeen y me dicen que aunque parece agua es leche, yo los voy a mirar y voy a decir: pero señores, ustedes están un poquito locos, no están bien de la cabeza. Yo pruebo y es agua. ¿De dónde sacaron ustedes que es leche? No, porque filosóficamente, porque etcétera, etcétera. Eso es lo que es el catolicismo. Quiere explicar filosóficamente una mentira. Y vamos a otra transustanciación. Moisés convirtió, o sea, Dios convirtió por medio de Moisés el agua en sangre. O sea, las verdaderas transustanciaciones en la palabra del Señor lo hace el Señor.
Los curas creen que ellos tienen el poder para hacer transustanciación, o sea, convertir la hostia en el cuerpo de Cristo, haciéndose otros Cristos. Los mismos enseñanzas o magisterio católico dicen que el cura en ese momento se transforma en otro Cristo. O sea, ¿cuántos Cristos hay? El cura es un Cristo, la hostia es otro Cristo. Es una verdadera aberración. Entonces, vayamos a Éxodo 7:20, dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Se convirtieron en sangre, es algo palpable. La gente podía ver, los egipcios, y podían tocar, y podían hasta saborear que era sangre. En el versículo 24 dice: y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. ¿Por qué no podían beber de las aguas del río? Porque era sangre, era una verdadera transustanciación. Y lo que pasó con Adán, que pasó del barro a la carne, es algo verdadero, lo podemos comprobar nosotros mismos, que del barro pasamos a ser carne. Hubo un verdadero cambio. Entonces Satanás siempre quiere imitar a Cristo. En Éxodo 15:25, pasó otra vez con Moisés, donde las aguas amargas se transformaron en aguas dulces. Eso solamente lo puede hacer Dios, es un milagro que Dios puede hacer. Dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. O sea que de las aguas amargas de Mara se transformaron en aguas dulces, y el pueblo pudo beber. Entonces se puede comprobar que realmente sucedió una transustanciación, un cambio de sustancia. Tanto Adán, que pasó del barro a la carne, Moisés pasó del agua a la sangre, Moisés otra vez pasó de aguas amargas a aguas dulces. Eso es verdadera transustanciaciones, verdaderos cambios, no como la falsa transustanciación católica que dicen que ahora ya no es más pan sino que es carne. Es falso totalmente, porque sigue siendo harina. Lo mismo que pasó en la última cena. Dicen que se transformó el pan en el cuerpo de Cristo y el vino se transformó en la sangre de Cristo. O sea que Cristo en la última cena se comió a sí mismo y se bebió su propia sangre, lo cual las Escrituras no dicen eso. Las Escrituras dicen que los apóstoles y Jesús comieron pan y bebieron vino. No comieron la carne de Cristo ni bebieron la sangre de Cristo, porque era meramente simbólico. Que lo agarraron a Cristo y se lo comieron en la última cena, o Cristo se comió a sí mismo, bebió su propia sangre. Además, si Cristo hubiera bebido su propia sangre, hubiera bebido sangre y estaba prohibido por la ley, y Cristo, si hubiera pecado, no habría salvación para nadie. ¿Por qué? Porque hubiera quebrantado el mandamiento de Dios al comer sangre. Entonces Jesús hubiera muerto en la cruz, hubiera ido al Hades y todavía Cristo estaría en el Hades, porque la muerte no lo hubiera dejado salir a Cristo debido a que había comido sangre. Entonces es totalmente falso que Cristo transformó el vino en sangre, ni ahora ni después. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Esa es la prueba más contundente de que Cristo no transformó el vino en sangre. Porque si lo hubiera transformado en sangre, Cristo hubiera pecado. Y la palabra del Señor dice que Cristo nunca pecó. Aquel que no conoció pecado, dice en 5:21 de Segunda de Corintios, nunca conoció el pecado. Y si nunca conoció el pecado es porque Cristo nunca convirtió el vino en sangre. La muerte, el Hades, le hubieran encontrado pecado a Cristo y le hubieran dicho: Cristo, comiste sangre y eso está prohibido por Dios, te quedas aquí. No salís del Hades, no salís del lugar de los muertos. Cristo murió en la cruz y fue al Hades 3 días y no se le encontró pecado. Por eso Cristo resucitó. ¿Por qué no se le encontró pecado? Porque Él tomó vino, no comió sangre. Por eso la doctrina católica de la hostia, la Eucaristía y la transustanciación es totalmente falsa. Es diabólica, doctrina de demonios. No es otra cosa.
Y el último ejemplo, Jesús convierte el agua en vino, como dice en Juan capítulo 2, el versículo 7 al 10. A ver, vamos a leer. Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No dijo haber reservado la mejor agua, dijo el mejor vino, dando una contundente prueba de que el agua se había transformado en vino. Eso es verdadera transustanciación, un verdadero cambio de la sustancia, verdadero cambio. Por eso, lo que dice este señor, que hay que creer sin entender, es diabólico. No. ¿En qué mente cabe creer sin entender? Eso solamente lo puede hacer un idólatra, un religioso, creer sin entender. Yo creo porque entendí, si no, ¿cómo puedo creer? Si a mí me explican algo y yo no lo entiendo, ¿cómo lo puedo creer? Es una cosa ridícula, ¿en qué cabeza cabe eso? Entonces el señor Alarcón da una cátedra cómo condenarse eternamente, al cual aquí el joven fue al lugar menos indicado para recibir luz, para recibir vida, para recibir palabra de Dios, yendo a un falso maestro como es el señor Santiago Alarcón. Lamentablemente es así. Por eso el pueblo de Dios tiene que recurrir solamente a las Escrituras, porque las Escrituras es luz. Por eso la palabra dice en 105 y 119 de Salmo, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Entonces, la Eucaristía católica, romana, no salva a nadie ni perdona pecados. Simplemente es un Dios católico, es un Dios romano, es un Dios ajeno. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no te harás imágenes ni las honrarás. Es lo que hace el catolicismo, está lleno de dioses paganos. La hostia no es otra cosa que un dios pagano, un dios de harina. ¿Por qué es un dios de harina? Porque el católico le ha dado las facultades, las propiedades, las cualidades incomunicables de Dios de poder salvar un alma, de poder perdonar los pecados de un alma. Eso solamente lo puede hacer Dios, no lo puede hacer una hostia, no lo puede hacer un cura, no lo puede hacer una maquinaria religiosa como el catolicismo. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Así que lo vamos a dejar por acá, haciendo este comentario, esta reflexión sobre las falsas doctrinas católicas impulsadas por el señor Santiago Alarcón, el cual no para de mentir, profesando una doctrina falsa como es la católica romana, diciendo que la hostia tiene la capacidad y el poder de salvar un alma. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga a todos.